A todos, bienvenidos a este webinar de SOMEC, la cooperativa de profesionales SOMEC, sobre fortalecimiento empresarial. Estábamos dando un compás de espera mientras ingresaban nuestros invitados. Hoy tenemos una invitada especial para tratar el tema de fortalecimiento empresarial. Como algunos de ustedes saben, o la mayoría sabe, el Comité de Fomento Empresarial, Emprendimiento e Innovación de la cooperativa SOMEC es una instancia asesora y de apoyo al Consejo de Administración de nuestra cooperativa y viene desarrollando una serie de actividades que están permitiendo acercar, aglutinar a los empresarios de SOMEC, a los emprendedores y a las personas interesadas en el empresarismo en nuestra cooperativa, con el objeto de desarrollar algunas acciones de apoyo a los empresarios, y para eso estamos conformando 5 redes empresariales, las cuales ya se han reunido, donde han planteado diferentes tipos de interés. Por ejemplo, hay una red que se dedica a desarrollar programas de innovación para la cooperativa en algunos procesos. Tenemos otra relacionada con bolsa de empleo. Sabemos que muchos de los asociados de nuestra cooperativa tienen sus propias empresas, sus propias unidades productivas y eventualmente pueden requerir personas capacitadas, profesionales, y es la manera, digamos, a través de esta bolsa de empleo, de ofrecer oportunidad de vinculación a estos profesionales y a su turno aquellos que están sin empleo o acaban de terminar su universidad pueden ubicar su hoja de vida en esta bolsa de empleo para ofrecer sus servicios. Tenemos otra red de expertos profesionales senior, que son personas que ya están retiradas, pero que tienen una capacidad profesional para brindar servicios a los asociados de SOMEC en unas condiciones mucho más convenientes que acudir a la empresa particular en general. Igualmente tenemos otra red dedicada al tema de emprendimiento senior e intergeneracional, que busca vincular a los jóvenes profesionales con adultos que quieran generar proyectos o ideas de negocio que no han podido resolver en el transcurso de su vida. En fin, a través de este mecanismo, pues estamos desarrollando una serie de actividades que van en beneficio de todos los asociados. De otro lado, pues tenemos una modalidad de reunión que se llama el Café Emprender, donde aquellos emprendedores que tienen ideas de negocio, pues escuchan un tema específico y alrededor de ese tema se desarrollan algunos trabajos. Hoy en este webinar que está dedicado al fortalecimiento empresarial, busca compartir con los asistentes información sobre qué es este concepto del fortalecimiento empresarial, que tiene varias etapas, al mismo tiempo cómo podemos desarrollar un programa de fortalecimiento empresarial en nuestros negocios, cómo podemos dinamizarlos, proyectarlos, acelerarlos. Y para eso hemos invitado a que comparta su experiencia a la doctora Lucía del Pilar Millán. Ella está residenciada en Cali, si no estoy mal. Es administradora de empresas con énfasis en mercadeo. Tiene experiencia en dirección de proyectos enfocados al fortalecimiento de la gestión empresarial, comercial y de la calidad, y es especialista en gerencia social. Es fundadora de
fundadora y socia de la empresa AM Grupo Consultor SAS y ha tenido diferentes experiencias empresariales orientadas al fortalecimiento empresarial o al desarrollo empresarial. Es consultora, mentora y evaluadora de proyectos de emprendimiento con énfasis en la creación y fortalecimiento de microempresas. Y tiene experiencia en el sector financiero, en auditoría operativa y en procesos de operación bancaria. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Lucía del Pilar. Vamos a escucharla y posteriormente solicitaríamos al auditorio que haga preguntas, comentarios y aportes a esta reunión para hacer un mutuo beneficio. Nos está acompañando el ingeniero Jaime Fernando Rodríguez, representante de la Corporación de la Microempresa, quien es la entidad que nos viene apoyando en algunos procesos de capacitación y de formación y orientación para nuestros asociados. Bienvenidos todos y doctora Lucía Millán, la escuchamos. Muchísimas gracias, muy amable, don Carlos. La verdad es que para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes. Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Un poquito más fuerte de pronto o subir el volumen del... Ahí ya mejoró un poco. Sí, perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias. Pues ante todo, agradecer inmensamente por abrir este espacio para tener estas conversaciones que son conversaciones constructivas para todos los que manejamos estas temáticas empresariales, los que somos emprendedores, empresarios, los que ya hemos transitado por esta ruta del emprendimiento y queremos aportar y dejar también un poco de esa experiencia a las personas que nos rodean. Yo sé que la mayoría tiene mucha experiencia. Hoy vengo a hacerles caer en cuenta de algunos elementos que de pronto se nos han olvidado o los hemos dejado de lado por estar muy ocupados en el hacer. Justamente nos vamos a concentrar en algunos aspectos, vamos a recordar, pero lo más importante de todos es reflexionar alrededor de la conversación que vamos a tener hoy. Para eso, pues voy a apoyarme en una presentación. En este instante la estoy compartiendo con todos ustedes, por favor. Ahí me van indicando si la van viendo. Muy bien. Perfecto, muchas gracias, don Jaime. Bueno, esta charla y esta conversación que vamos a tener va rodeada, pues como lo decía don Carlos, en esta temática que es el fortalecimiento empresarial. Para llegar al fortalecimiento empresarial, obviamente hemos tenido que transitar, ¿cierto? Y hemos tenido que transitar en qué? Pues arrancar, tuvimos una idea, de esa idea nos fuimos caminando y hoy día ya tenemos algo que debemos empezar a gestionar. Por aquí ya está un poquito de lo que soy yo. Ya don Carlos amablemente pues les compartió. Ante todo quiero resaltar algo. Soy emprendedora. Soy emprendedora y eso es algo que para mí ha sido la gran oportunidad. También fui colaboradora de algunas empresas, pero el mundo empieza a uno entenderlo a partir de atreverse. Y cuando uno se atreve, cuando uno tiene una idea, esa idea se convierte en realidad y empieza uno a entender cómo es que funciona todo este mundo empresarial. Nuestra agenda, aquí he querido traer simplemente unos temas generales por los cuales vamos a pasar. Vamos a hablar un poquito de cómo fue eso de emprender, vamos a retomar ese inicio, ese principio cuando tomamos esa decisión. Vamos a pasar por nuestras áreas funcionales en la empresa, recordar un poco cómo es que funciona, cuáles son esas etapas del proceso administrativo. Vamos a dar algo de, sobre todo para tener en cuenta unos aspectos claves dentro de la planeación estratégica que hacen parte de ese fortalecimiento empresarial, la estructura organizacional que apoya el orden lógico para que ese fortalecimiento pueda tener frutos y por último, un tema de procesos muy corto, muy específico, pero realmente lo que vamos a hacer, así se van esos temas muy grandes, vamos a hacer un paso por cada uno, pero de manera conversada. Vamos a hablar de nuestras experiencias, vamos a hablar un poco de cómo esto ha ido aportando en nuestro camino cuando decidimos ser emprendedores. Y es el primer llamado que les hago en esta conversación.
Vamos a retomar un poco aquel momento en donde decidimos emprender, en donde nos conectamos con esa esencia, con ese talento, ¿sí? Y decidimos iniciar en este camino. Hay muchos momentos y hay caminos que se han trazado y le han querido poner nombre a digamos que a esta ruta. Se dice que nosotros lo primero que hacemos es generar una idea, por supuesto. De esa idea empezamos a validar que esa idea que tuvimos realmente sí tiene acogida, si la gente está dispuesta a pagar por un servicio, si la gente está dispuesta a pagar por un producto. Eso lo llamamos como una fase de validación. Después de esta fase de validación, pues viene la consolidación de esa idea. ¿Sí? Que muy probablemente muchos de ustedes ya están por aquí y ya de ahí en adelante viene el modelo de expansión, es cuando ya estamos mucho más fortalecidos, es cuando ese caminar ha tenido mucha experiencia, nos hemos equivocado, hemos acertado, pero es aquí donde se hace más valioso, ¿sí? El conocimiento. Miren, quiero resaltarles algo, cuando uno inicia en este camino, todo lo hace de manera muy orgánica, lo hace de una manera muy natural, muy instintiva, siguiendo un orden lógico. Probablemente hemos leído un artículo, dos, hemos escuchado alguna experiencia y a través de eso empezamos a desarrollar pues estas unidades productivas que inician de esta manera. Pero siempre tenemos que ir cayendo y desembocando en algo, ¿sí? En algo más grande, en algo más poderoso, en algo más fuerte. No necesariamente estoy hablando de pasar de tener uno o dos trabajadores a tener 100, no. Yo estoy hablando y me estoy enfocando es en el modelo empresarial, en lo que estoy haciendo, que se vaya haciendo mucho más sólido, más fuerte. Entonces, teniendo en claro, pues, digamos que este principio, cuando nosotros emprendimos, y quiero que por favor vayan recordando ese momento en el que conectaron con ese talento. Yo siempre les digo a los empresarios y a los emprendedores que cuando uno decide ese momento y ese bombillo se enciende del emprendimiento nuestros cerebros, es porque conectamos nuestras destrezas, conectamos nuestras experiencias, nuestra tradición familiar, pero sobre todo conectamos con algo muy importante que es el recurso, ese recurso que es lo más valioso que somos nosotros. ¿Sí? Todo lo que nos hemos dedicado a estudiar, todo lo que nos hemos Es que dedicado no. a aprender, Espérate un momento, porque sumando. Ahora bien, eso lo mezclamos con algo que es supremamente poderoso, que es la pasión. Si nosotros no tenemos pasión por lo que estamos haciendo, pues esto suena muy cliché, pero tan poderoso y tan verdadero es que definitivamente no estamos en el lugar que debemos estar. Entonces, teniendo claro esto, pues obviamente se genera esta combinación del talento más la pasión, desemboca en una causa, y esa causa es satisfacer que a una persona o a un grupo poblacional frente a una necesidad, frente a un problema que nosotros estamos evidenciando. Entonces, yo quiero que hoy empecemos desde aquí, ¿sí? Empecemos desde este momento cero, cuando combinamos ese talento con la pasión y lo volvimos una causa. ¿Por qué? Porque solamente cuando conectamos con la esencia logramos verdaderos cambios. ¿Sí? La mayoría hemos transitado mucho y probablemente estamos diciendo, ay, esta señora va a hablar de lo mismo que ya sabemos. Sí, ¿por qué? Porque es que en este momento la información llega desde otra perspectiva, ¿sí? Y va a llegar desde otra, digamos que desde otra forma de ver las cosas y de leerlas. Probablemente el artículo que leímos hace 10 años no tiene el impacto que tiene hoy. ¿Por qué? Por todo lo que ha pasado. Entonces, hoy quiero invitarlos a eso. Quiero invitarlos también a que tengan a mano algo en que escribir. No el contenido de la presentación, sino las reflexiones que se van a empezar a derivar de este momento para ustedes, para sus empresas, para sus emprendimientos, ¿sí? Sean las etapas en las que se encuentren, no importa. Todo es sumamente valioso porque de ahí parte todo, ¿sí? Entonces, teniendo en claro
cómo este proceso natural, ¿cierto?, nos lleva a tener una idea empresarial, pues debemos empezar a trabajar a partir de esa idea empresarial, pero en estos momentos nos vamos a enfocar en ese fortalecimiento. ¿Se acuerdan por allá cuando decíamos que es emprender? Pues es comenzar un negocio. ¿Cuántos de ustedes ya comenzaron el negocio? Probablemente todos, ¿sí? Pero volvamos cuando conectamos con ese momento, con esa idea inicial donde dijimos, esto es lo que quiero hacer. ¿Por qué? La esencia es todo. Siempre les digo a mis empresarios, el primer trazo de modelo de negocio que se hace es el más valioso, porque es el que viene con toda esa pasión, ¿sí? Es el que viene conectando lo que soy. En la medida que seguimos avanzando, pues probablemente eso se empieza a diluir un poco porque estamos muy ocupados y estamos absolutamente distraídos haciendo, operando, consiguiendo alianzas, conectando personas, conectando empresas. Es muy importante, claro que sí, pero jamás podemos perder de vista de dónde venimos, porque ahí es donde nos va a ayudar a nosotros a dar el siguiente paso. ¿Y qué es un emprendedor? Seguramente muchos de ustedes se identifican con esta definición, ¿sí? Es esa persona que sabe descubrir e identificar ¿qué? Una oportunidad de negocios, consigue recursos y constituye una empresa. Y quiero decirles algo, uno nunca para. Cuando uno se vuelve en esa primera idea un emprendedor, de ahí en adelante continúa y continúa desarrollando más empresas y continúa desarrollando a través de esas necesidades que leemos del mercado, productos, servicios, queremos resolverle esas situaciones a las personas, a las empresas. Y es por esto que seguimos constituyendo más empresas y es por esto que seguimos teniendo muchas más ideas que queremos llevar adelante, que queremos definitivamente impulsar, porque creemos, ¿sí? Porque creemos y eso es lo más importante. Creemos que somos capaces de tener estas empresas, que somos capaces de impactar este mundo, ¿sí? Recuerden que no solamente estamos aquí porque estamos conectados con ese impacto económico, estamos aquí porque además de todo estamos conectados con un impacto social y ambiental. Esto es algo que no quiero que pierdan de vista. Eh, ¿Por qué? Porque estos son términos que han empezado a tomar mucha fuerza dentro del ejercicio empresarial. Probablemente antes veíamos una definición como la que estamos leyendo en este momento en la diapositiva, ¿sí? Donde no incluíamos estos dos elementos de los cuales ustedes me van a escuchar hablar bastante en esta mañana. Quiero que también empiecen a reflexionar de esos modelos empresariales que ustedes como emprendedores empezaron a constituir hace unos años o que están iniciando hoy. ¿Cómo le vamos a hacer ese, digamos que ese bien a este mundo a través de lo que nosotros hacemos? No solamente es tener cifras a favor, no solamente es tener la caja muy positiva, tener esos saldos importantes, sino además de eso, cómo le estamos ayudando a nuestra sociedad y cómo le estamos ayudando al planeta. ¿Bien? ¿A través de qué? Pues de lo que hacemos, de lo que ejecutamos en el día a día. Conectando con esa definición de emprendedor, quiero llevarlos a que conectemos con la definición de lo que es una empresa. ¿Por qué? Porque muchos probablemente no se identifican con ese emprendedor porque ya está muy atrás, ¿sí? Ya lo vemos tan pequeño. Pero entonces yo les voy a decir, bueno, ¿qué tienen hoy? ¿Qué tienen hoy? ¿Una empresa? ¿Y qué es una empresa? ¿Sí? Hay que empezar a reflexionar en términos simples. Lo que pasa es que a veces nos ponemos muy expertos y cuando nos volvemos tan expertos perdemos las esencias de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que hacemos. Pensemos entonces en este momento en una reflexión. ¿Qué es una empresa? Según la Cámara de Comercio de Bogotá, la empresa es toda actividad económica, ojo, económica, organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Esto es técnicamente la definición de una empresa. Yo quiero que ustedes en este momento reflexionen para ustedes qué es su empresa. No tan técnico, un poco más humano, como se los mencionaba hace un momento. Un poco
más conectado con una realidad, y una realidad en la cual las nuevas generaciones están preocupándose. ¿Por qué? Por lo que somos como seres, ¿sí? Por lo que somos, en lo que interactuamos, no solo en lo económico, sino además a través de la comunidad, eh, de, de tener esos espíritus colaborativos, ¿sí? Ya debemos empezar a escalar un poco este pensamiento en querer ser la empresa número uno. No, hoy en día tenemos que ser todos. ¿Cómo nosotros nos ayudamos? ¿Cómo nos asociamos y nos apoyamos? Este mensaje es supremamente poderoso porque dejamos de pensar de manera individual para hacerlo de manera colectiva. Y esto es algo que hemos escuchado durante muchos años atrás, pero que hoy día, a través de estas nuevas lecturas de mercado, empezamos a entender y a comprender que si no nos unimos, probablemente no vamos a tener un futuro muy esperanzador, ¿sí? Vamos a tener un futuro distinto. Y creo que este es un llamado que debemos hacer nosotros como empresarios, que debemos hacer nosotros desde aquí, desde los gestores de modelos de negocio. ¿Por qué? Porque el mundo cambió para todos, y nuestros modelos y nuestras definiciones de empresas también tienen que empezar a variar. Por eso les traigo este mensaje aquí en esta diapositiva. Es una definición muy escueta, ¿sí? Es una definición muy técnica. ¿Qué de lo que está aquí ustedes están tomando y qué de lo que no está aquí ustedes también le están sumando a su empresa? ¿Cómo están sus trabajadores? ¿Cómo están las familias de sus trabajadores? ¿Sí? ¿Cómo está mi comunidad, mis vecinos? De esos vecinos que comparten conmigo un entorno en el día a día, de esos grupos de interés que hacen parte de mi ejercicio empresarial. Entonces, aquí es donde yo quiero que empecemos a reflexionar y ustedes vayan anotando qué está pasando con lo que ustedes están haciendo. No solo impactando, sino además sumando. Ustedes son una cooperativa. Como cooperativa, ¿cómo estamos trabajando? ¿Sí? Ahorita escuchaba al señor Carlos mencionar los programas que tienen. Maravillosos, maravilloso el talento de las personas adultas como nosotros para las nuevas generaciones. Maravilloso poder entregar ese conocimiento, pero sobre todo la experiencia, que es lo más valioso que tenemos. Entonces, aquí es importante que vayamos definiendo que después de que nosotros tenemos un concepto de empresa muy claro, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos sumar, tengamos también una información relevante, y es que en la medida en que nosotros empezamos a validar esa idea, empezamos a consolidar un modelo empresarial, un concepto de negocio como tal, ¿sí? En donde obviamente, y esto ya de manera digamos que muy técnica también, hablamos de que esa idea de negocio debe tener claridad en cuál es el producto o el servicio que vende. Miren, esto puede sonar muy lógico, puede sonar de pronto hasta irreal, pero hay empresas que aún no saben lo que hacen. Hay empresas que no conocen su producto o no conocen su servicio. ¿Por qué? Porque se han ido diluyendo en el tiempo. Y al final, hoy día ustedes les preguntan y dicen, bueno, yo ya no sé ni lo que vendo. Cuidado con esas apreciaciones. No son las ideales, porque lo primero que debemos tener claro en el concepto de negocio, de modelo empresarial, es justamente lo que soy, qué vendo, qué hago. ¿Sí? Otra cosa importante y otro elemento importante es cómo realizo ese producto, cómo entrego mi servicio, a través de qué medios, ¿sí? Es importante documentar lo que somos, ir escribiendo poco a poco qué es lo que defino yo como producto, como servicio. Y este es más un llamado, sobre todo, a aquellos que están arrancando, que aún no empiezan a hacer esas descripciones de sus procesos claves, ¿sí? Identificar
esa oportunidad, como lo mencionábamos ahora, cuando conectábamos con esa idea de negocio. Nosotros hacemos la lectura, y esto es algo muy curioso, pero cuando uno se sienta con los emprendedores en sus primeras fases, cuando apenas están haciendo, tienen sus ideas de negocio, es muy lindo porque con ellos se conecta realmente a las necesidades y a los problemas que tienen las personas o las empresas. Y es allí donde ellos vienen a querer cambiar el mundo. Y es allí en donde se vuelven muy soñadores, pero que al final terminan haciendo una labor muy clara y es leyendo lo que está pasando afuera en el mercado, ¿sí? Y obviamente tenemos que saber a qué tipo de mercado le estamos llegando. Es decir, ¿cuál iba a ser mi cliente? ¿Quién es mi cliente? Esto es algo sumamente relevante. Estos 4 elementos que están aquí es algo que no tiene negociación, ¿sí? Y es esto lo que ya nosotros empezamos a tejer después de haber prendido ese bombillito del emprendimiento y de la idea de negocio y empezamos a hacer una lectura ya mucho más consciente, una lectura ya mucho más, digamos que con una proyección para saber qué es lo que yo voy a hacer. De lo contrario, si yo no tengo mínimo estos 4 elementos que están aquí, pues va a ser difícil desarrollar una empresa, va a ser difícil desarrollar mi modelo empresarial. Es por esto que pasa, y esto lo saco mucho de la experiencia de trabajo con esas primeras fases en el emprendimiento, muchos grupos, como lo decía ahora don Carlos, yo trabajo con en la ciudad de Cali y acá en nuestro ejercicio de emprendimiento, eh, la mayoría nacen simplemente vendiendo un producto, no son conscientes de qué es lo que cubren, a veces no son conscientes del problema, a veces no saben quién es su cliente. Y es aquí en donde empezamos a dar esos pasos hacia adelante en el conocimiento y lo que hace que vamos abandonando ese rol de emprendedor para volvernos empresarios. Nuestra mente ya se ocupa mucho más estratégicamente, ¿sí? Entonces, aquí empezamos a este caminar, porque es importante que ustedes sigan avanzando conmigo en esta presentación. Yo los estoy trayendo desde ese primer momento y ya van a ver dónde vamos a terminar, que es muy interesante el proceso, pero quiero que estén muy conectados conmigo en estos conceptos. Bien, cuando ya nosotros hacemos esa lectura de esos 4 elementos principales, es importante también leer cuáles son nuestros grupos de interés. Cuando a uno le ponen a este ejercicio a nivel empresarial, porque esto regularmente ya lo hacemos cuando tenemos un poco más de, digamos que de presencia en el mundo empresarial, es decir, ya tenemos un producto validado, ya la gente puede reconocer lo que vendemos, lo que somos. Identificar los grupos de interés o stakeholders, como se conoce también, pues se hace estratégicamente importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que estoy acompañado, que lo que yo hago o lo que deje de hacer va a impactar. ¿Y va a impactar en qué? Pues en una serie de beneficiarios que pueden ser personas, que pueden ser entidades, ¿sí? Que están alrededor de mi empresa. Un ejercicio muy bonito para identificar los grupos de interés, va a sonar un poquito catastrófico, pero que funciona muy bien, es qué pasa si hoy cae un meteorito justamente en mi empresa, ¿sí? Algo imaginario, no quiero que suene así muy horrible, pero si hoy se extingue mi empresa, ¿quiénes son las personas o las empresas, porque también pueden ser empresas, que se afectan si yo no estoy? Esa es la mejor forma de identificar mis grupos de interés. Ah, es que mi empresa está ubicada en un lugar en la esquina hay una señora que vende arepas, muy típico de nuestro país. Si algo le llegase a pasar a mi empresa, si desaparece, pues mis colaboradores ya no le van a comprar a la señora sus arepas, por consiguiente, la señora va a haber disminuido sus ingresos. Desde allí inician mis grupos de interés. ¿Quiénes son ellos? Mis vecinos, ¿sí? Mis vecinos simplemente
Es algo tan sencillo como eso, también se va a ver afectado. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros identificar nuestros grupos de interés? Pues para saber quiénes son los verdaderos beneficiarios de lo que nosotros hacemos, de lo que desempeñamos en el día a día. Probablemente, y para el tema de la diapositiva, sea el Estado. Claro que el Estado se va a ver afectado. Hablemos por aquellas empresas que nos regulan, ¿sí? Los proveedores, vamos a dejar de comprarle a nuestros proveedores y al dejar de comprarle a nuestros proveedores ellos van a ver disminuidas sus ventas. Probablemente no solamente sea ese producto, sino que además de eso tenemos alianzas. Entonces las alianzas se van a caer. ¿Nuestros clientes se verán afectados? Por supuesto que se afectan. Ya no van a tener el producto o el servicio que nosotros les entregábamos. La misma competencia. Recuerden que la competencia es realmente sinónimo de acción de mejora todo el tiempo. Si la competencia hace que su producto se vea mejor, yo me voy a querer ver mejor. Si yo me veo mejor, él también va a querer hacerlo y probablemente traiga elementos de innovación que yo ni siquiera había visto. Probablemente tenga ideas innovadoras que yo no llegué a ellas y me va a ayudar a ser mucho mejor a través de mi producto, mi servicio. El sector financiero se va a ver afectado, por supuesto, porque es un grupo de interés importante para todos. Las entidades de apoyo, la comunidad, ¿sí? Aquí yo los invito a que ustedes se lleven por ahí anotadito cuáles son mis grupos de interés, ¿sí? ¿Cuáles son los grupos de interés de mi empresa? ¿Cómo esos grupos de interés están viendo beneficiados a través de lo que yo hago? Es una pregunta muy interesante. Y a través de ello podemos entonces empezar a trabajar no solamente la parte económica, sino la parte social, la parte ambiental. ¿Cómo le enseño a mis proveedores a que tenga un buen uso de sus recursos, digamos que sean temas de iluminación? ¿Cómo le enseño a que, saque sus lámparas de toda la vida e incluya iluminación a través de paneles solares? ¿Cómo le enseño? ¿Cómo lo reto a que lo haga? ¿Cómo hago lo mismo con mi competencia? ¿Sí? Y cómo entre todos nos vamos ayudando. Y no solamente en la parte económica, cómo nos vamos ayudando como actores de este planeta, ¿sí? Que obviamente empiezan a beneficiar una cantidad de personas. Y ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con el fortalecimiento empresarial? Todo tiene que ver, porque ustedes como empresarios, en el momento en que conectan con el fortalecimiento, es porque ustedes quieren ser mejores, es porque ustedes quieren hacer que esas actividades del día a día sean óptimas, ¿sí? Tengan mejores resultados, probablemente en menor tiempo. Si algo aprendimos en temas de productividad, es que los desplazamientos nos quitan tiempo. Si algo aprendimos en temas de confinamiento, ¿sí? Y en temas de pandemia, paro nacional, toda esta cosa que pasó, ¿sí? Todas estas situaciones que pasaron dentro del entorno, pero que no podíamos decir, no lo quiero hacer, no lo quiero vivir. Nos tocó, pero a través de ello tenemos un gran aprendizaje. Y es que aquellas empresas que están fortalecidas en su modelo empresarial, que son fuertes en lo económico, que son previsivas y que hacen una buena lectura de lo que ocurre a su alrededor, son las que sobreviven a estas grandes situaciones adversas que nos presenta el planeta día a día. Entonces, como mensaje dentro de este momento es cuáles son sus grupos de interés, quiénes se benefician de sus actividades. No pensemos solo en el cliente, pensemos más allá del cliente. Regularmente, las empresas tradicionales pensábamos solo en el cliente. El cliente siempre tiene la razón. Todo lo que diga el cliente, ¿se acuerdan de esas frases? Tengo que cuidar a mi cliente porque es el que trae el dinero a mi empresa, ¿sí? Pero cuando hacemos lectura de verdaderamente a quienes estamos impactando y quienes impactan también en nosotros, nos damos cuenta que somos más y no es solamente el cliente. Por eso es muy importante y se ha debatido un poco eso que el cliente siempre tiene la razón a través de que yo debo cuidar primero ¿a quién? A mis trabajadores, porque son ellos que hacen que mi cliente esté feliz y esté satisfecho y quiera volver.
Entonces, aquí vamos teniendo lecciones que apuntan a ese fortalecimiento. Y el fortalecimiento me lleva a querer hacer las cosas de mejor manera y tener unos mejores resultados. Pues bien, ya teniendo claro esto, tenemos que definir nuestras áreas. Ya estamos entrando ahora sí en este mundo de esas empresas ya más constituidas, más sólidas, más organizadas. Pasamos de ese caos del emprendedor, de que tiene todas las áreas en una sola persona. No, aquí ya estamos escalando, un escaloncito más. Aquellas empresas que tienen ya sus áreas funcionales muy bien definidas, ¿sí? Ya claras, de pronto ya tienen ese recurso humano que está trabajando en cada una de ellas. Probablemente tengamos una, dos personas, dos colaboradores que nos ayudan. Probablemente, o ya tenemos 50, 100, 200, ¿sí? Pero siempre, e independiente del tamaño y la cantidad de personas que hagan parte de mi empresa, vamos a trabajar siempre con estas 4 áreas funcionales. Y bajo este mismo esquema crecen las grandes compañías. Son 4 pilares: el área administrativa, el área financiera, el área comercial y el área operativa. A todos nos encanta el área operativa. ¿Por qué? Me devuelvo un poco al primer momento de la charla. Porque todos nacemos haciendo. Cuando nosotros hacemos, ¿sí? ¿En dónde nacemos? En la parte operativa. Esto es lo que mejor sabemos hacer. Y no hay empresario o emprendedor que sepa más de su empresa en el área operativa que ustedes mismos, ¿sí? Nadie les puede decir qué hacer. Obviamente en el área operativa siempre los vamos a invitar a que estén muy alertas, muy atentos en todo lo que sea temas de innovación, de producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la innovación es la que nos atraviesa, ¿sí? Es la que está transversal en la empresa. Y esto es algo que no podemos desechar. Siempre la innovación debe ser parte de nuestros procesos. Después de que nosotros hacemos nuestro producto, prestamos nuestro servicio, que es la parte operativa, pues hay que cobrar. Y para cobrar necesitamos un área financiera, ¿cierto? Necesitamos una cuenta, necesitamos tener facturación, y aquí es donde empezamos a hacer nuestros balances, nuestros estados de resultados, estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo con lo que queremos, ¿sí? Luego debemos llegar a esta área administrativa, que lamentablemente es la más olvidada, y lo tengo que decir porque soy administradora de empresas, pero es el área que menos nos gusta trabajar como empresarios. ¿Por qué? Porque la vemos como esa área de papeles, de tener que llevar registros, no tengo tiempo, yo tengo que vender, yo lo que tengo es que hacer, porque ahí es donde está el dinero, ¿sí? Hace unos días tenía una charla en un grupo y yo les decía, ¿cuándo el empresario está feliz? El empresario está feliz y sin problemas cuando la facturación está arriba. Pero el empresario empieza a preocuparse y a darse cuenta de las situaciones adversas o de las acciones de mejora y oportunidades de mejora que tiene a nivel interno cuando sus ventas no están arriba, sino que sus ventas están mantenidas o están en tendencia a la baja. Ahí vemos un empresario preocupado, ahí vemos a un empresario queriendo hacer fortalecimiento. No esperemos a llegar allá, ¿sí? Y este es un mensaje que les hago de verdad desde la experiencia de conectarme con tantos empresarios. No esperemos al dolor, ¿sí? No seamos tan reactivos, seamos más proactivos. Cambiemos un poco ese chip, ¿sí? Y por último, el área que probablemente desarrollamos, que nace también de manera muy natural, pero que después debemos ocuparnos de manera mucho más profesional, con más estrategia, es el área comercial. Siempre el área comercial es la que nos va a poner a nosotros esa meta, ¿cierto? Digamos que esa banderita cuadros al final diciéndonos, bueno, ¿cumple o cumple? Pero obviamente las áreas no funcionan de manera independiente. Las áreas están una unida a la otra. El ejemplo que yo utilizo y que se los quiero traer hoy
es que las áreas funcionales de la empresa son como las 4 patas de una mesa. Cada pata de la mesa debe tener el mismo largo, ¿cierto? La misma, digamos que, la misma longitud. ¿Por qué? Porque si yo no tengo las 4 paticas de la mesa de la misma altura, mi mesa, ¿cómo va a ser? Una mesa inestable. Si yo no trabajo en mis 4 áreas dentro de mi empresa va a tener siempre una área que cojea, ¿sí? Así lo decimos nosotros coloquialmente en Colombia. Está cojeando. Pero si está cojeando y lo sabemos y no hacemos nada, ahí ya tenemos un problema. Interesante es que yo sepa que yo tengo que trabajar más en el área administrativa y por lo tanto destine 1 hora diaria a trabajar el área administrativa. Al terminar la semana, de lunes a viernes, he trabajado 5 horas en el área administrativa, si es la que falla. Si es la comercial, hago lo mismo, ¿sí? Pero de esta manera, y aquí los invito a que dejemos de trabajar siempre en lo urgente. Las empresas se pasan los días trabajando en lo urgente, pero no trabajamos en lo importante. Y me incluyo, claro que me incluyo, yo también soy empresaria, ¿sí? Y yo sé lo que es trabajar en el día a día. Y yo sé lo que es recibir la llamada del cliente y tener que soltar todo lo que estamos haciendo porque hay que resolver. Pero prontamente debemos volver a lo importante. Y las semanas no se pueden convertir solamente en atender asuntos urgentes. Hay una frase que utilizan mucho los empresarios y es: me la paso apagando incendios. ¿Sí? Yo se las dejo aquí porque estoy segura que si no la han dicho, por lo menos la han escuchado. ¿Ustedes son de esos que apagan solo incendios o están trabajando de manera previa para no caer en el incendio? Aquí yo les estoy haciendo caer en cuenta en algo. ¿Y qué es? Que la empresa hay que trabajarla desde la raíz, desde abajo, desde la estructura. Si yo quiero tener una empresa fuerte, fortalecida, que aguante lo que tenga que venir, llámese pandemia, llámese como se quiera llamar. Pero si yo no trabajo de manera, digamos que consciente en esta estructura, pues probablemente ni siquiera una pandemia, sino un aguacero puede estar acabando con nuestra empresa. Bien, entonces vamos reflexionando alrededor de esto. Porque obviamente cuando nosotros hablamos de las áreas funcionales de la empresa y está el dolor, es que no sé cómo organizarme, es que no sé cómo fortalecerme, pues yo los invito hoy a que tomemos el camino del área administrativa. Ya sabemos que el área administrativa hace parte de esas 4 áreas funcionales de la empresa, pero yo hoy quiero respaldarles porque el área administrativa, porque tiene tanto poder en ese fortalecimiento. Yo podría decir, no, yo me quiero fortalecer a través del área comercial. Yo quiero que al final de la charla hablemos de esto. ¿Por qué? Porque el área administrativa realmente es la que teje, ¿sí?, el poder empresarial. Es el que teje en el área administrativa, es donde yo puedo encerrar de alguna manera todo lo que yo necesito para poder consolidarme como empresa. Y aquí les he querido mencionar simplemente 4 aspectos, que hay muchos más por supuesto, pero que son los más relevantes. 1, los procesos administrativos. 2, el plan estratégico, que se los mencioné por ahí en la agenda. La estructura organizacional y por último los procesos operativos. Esto es absolutamente clave. ¿Dentro de qué? Dentro del área administrativa. Este es nuestro mapa. Y a través de este mapa vamos a fortalecer nuestras empresas. Aquí esto se pone mejor. ¿Por qué? Porque vamos a ver entonces cómo esas etapas del proceso administrativo que aparecen ahí de primeritos, ¿sí?, dentro del área como tal, nos van a dar la guía para fortalecernos. Y aquí quiero que de pronto usemos el chat para los que pueden usar el chat y me contesten cuántos de ustedes planean, cuántos de ustedes ejercen mínimamente un proceso de planeación, así, a manera general, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes hacen planeación? Es que yo planeo la semana.
Bien. Es que yo planeo el mes. Bien. Es que yo planeo el trimestre. También me sirve. El año. Muy bien, excelente. ¿Cuántos de ustedes se sientan a planear las acciones de sus empresas? De hecho, esto sirve para todo nivel, emprendedores y empresarios. Así que, ¿cuántos de ustedes lo están haciendo? ¿Quiénes se atreven a contestar en el chat? Para que vamos dinamizando esta temática. ¿Nadie? ¿Quién anda por allí? Vamos, equipo, que hablando es que nos entendemos. ¿Le preguntamos a alguien entonces? ¿Repites la Bueno, pregunta, muy por bien, favor? empezaron a llegar. Se salvaron. Listo, por aquí dice Manuel, yo trato de hacerlo. Me encanta la respuesta y la sinceridad, Manuel. Jesús dice, yo sí planeo, en especial lo de la semana. Está muy bien. Don Jaime dice, yo planeo el año, el mes, la semana y a veces el día. Bueno, don Jaime, de los míos. Yo no planeo, dice María José. Yo planeo las actividades de la semana. Liliana dice, planeo el mes. Entonces, miren que aquí yo quiero que más que cuestionarnos los unos a los otros, es nosotros mismos qué estamos haciendo entonces para mejorar nuestros ejercicios empresariales. Norberto dice, yo trabajo en el cuerpo de bomberos. Ok, muy bien, excelente. Me encanta, Norberto. Muy bien. Soraya dice, planeo el mes. Ok, fabuloso. Manuel dice, yo creo que lo importante no es planear, o bueno, es saber si lo estamos haciendo bien. Muy bien, Manuel, vamos por ahí, vamos por esa ruta. Melba nos dice, yo planeo el día a día. Bueno, por lo menos hay un ejercicio de planeación y eso es lo que necesito que tengamos. ¿Y por qué? Porque eso nos va a servir de referente para lo que viene, ¿sí? El comentario del cuerpo de bomberos está fantástico. Cuando nosotros hacemos un proceso administrativo consciente, porque probablemente lo hacemos, pero lo hacemos de manera muy orgánica o natural, pues simplemente no vamos a tener los resultados que tenemos, o sea, vamos a mejorar en esos resultados. Carlos dice, me devuelvo un momentico al chat, muchas gracias, Carlos. Los negocios en Colombia se administran por crisis, así es, así es. ¿Por qué? Porque nos falta un poquitico de esto que vamos a hablar. Ok, para esto me sirve la charla, muy bien, Ernesto, claro que sí. Miriam nos dice, planeo pero no cumplo todo, nos puede pasar. Carlos dice, problema que se presenta, problema que se soluciona. Ahí hacemos parte del cuerpo de bomberos. Eso me encanta. Pero gracias por esa sinceridad. Eso es lo que necesitamos, ser sinceros con nosotros mismos, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a mejorar? Difícil, ¿cierto? Y qué rico despojarnos también de decir, bueno, sí, yo puedo hacer esto y lo voy a hacer. Eso es lo más importante. Cuando nosotros hacemos el ejercicio en el proceso administrativo, que es un ciclo, esto finalmente es un ciclo, lo que ustedes están viendo en la diapositiva, lo importante aquí es entender, y quiero que esto se lo lleven puesto el día de hoy, es decir, en su cerebro, llévenselo dentro de su espíritu empresarial, y es que yo debo cumplir con estos 4 pasos. Yo primero planeo, luego me organizo, luego direcciono aquello que planeé y organicé y por último controlo, ¿sí? Y es un ciclo que se repite, por eso es un ciclo, ¿de acuerdo? Lo digo con esta intención para que no se les olvide. Cuando yo hago ejercicios de planeación, yo ya sé cómo voy a organizar mi equipo. Pero si yo no hago primero la planeación, la pregunta es entonces, ¿cómo organizo mi equipo de trabajo? O peor, somos fanáticos de la dirección. Es que me contrataron porque necesito direccionar un proyecto. ¿Y qué va a direccionar si usted todavía no tiene ejercicio de planeación ni de organización? ¿Sí?
Cuando nosotros direccionamos proyectos, ¿qué es lo primero que hacemos? Construimos el proyecto, ¿cierto? Después de que construimos el proyecto, planeamos cómo vamos a hacer la intervención. Luego organizamos un equipo que es el equipo que va a cumplir con todo este ejercicio. Ahora sí empezamos a ejecutar y por ende ahí ya empieza el ejercicio de dirección. La mayoría de empresas en Colombia, y me atrevo a decir que en muchas otras partes del mundo, arrancan direccionando. ¿Direccionando qué? No tenemos idea. ¿Sí? Reflexión. ¿Ustedes en dónde están iniciando? ¿En la planeación, en la organización, en la dirección o simplemente controlan? Vamos a ver cada uno de ellos. En la planeación es cuando yo trazo mis objetivos. ¿Los objetivos qué? Empresariales. Miren, todas las empresas del tamaño que sean deben tener un ejercicio de planeación y en esta planeación debe definir los objetivos del año. Yo tengo que plantear mis objetivos SMART, ¿sí? Recuerden, esos objetivos que son medibles, que son cumplibles, que se tienen un tiempo, que tienen una relevancia, ¿sí? Yo debo trazar esos objetivos ¿en dónde? En cada una de mis áreas, esas 4 áreas que vimos hace un momento. Las áreas deben tener también un objetivo. Hay unos objetivos que se convierten en las metas del año, ¿sí? Y de hecho les llaman la mega. Bueno, eso tiene una cantidad de derivaciones en nombres, pero yo lo que necesito es que ustedes hoy se lleven de aquí lo importante que es tener objetivos claros por los cuales yo voy a trabajar en el transcurso de un mes, 6 meses, un año, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero lograr? Dejemos de ser tan reactivos, porque quiero trabajar. Miren, no es tan bueno cuando uno se levanta como empresario y dice, bueno, ¿y hoy qué voy a hacer? Eso no es tan bueno, ¿sí? ¿O qué será que me invento? Es que no estoy vendiendo. ¿Por qué será? Esas preguntas son simplemente preguntas que nos llevan a entender que todavía no tenemos los objetivos muy claros. Primer mensaje de la etapa de la planeación. Trazar los objetivos de la empresa. ¿Por qué? Porque esos objetivos nos llevan a realizar unas actividades en el día a día. Y esas actividades son las que me permiten a mí, en ese conjunto de actividades, cumplir con el objetivo. Voy a poner un objetivo muy sencillo que probablemente no cumpla con todas las condiciones de un objetivo SMART, pues por tiempo y por, digamos que por lo que estamos haciendo en este momento de manera virtual. Pero yo quiero en mi empresa, voy a hacer una evaluación de proveedores locales de materias primas en un 70% de esos proveedores. Eso es un objetivo SMART. ¿Qué me va a llevar a qué? A evaluar cómo están mis proveedores. ¿Y esos proveedores en qué área están? Probablemente yo las tenga identificada en el área operativa. ¿Y por qué es relevante identificar o hacer una identificación y una evaluación de proveedores? Para saber dónde están ubicados, qué es lo que me venden, cuáles son los precios que tengo, cuáles son sus prácticas, ¿sí? Si yo tengo una materia prima que está comprometida con temas de medio ambiente, pues yo tengo que saber que esa materia prima viene certificada, entonces es importante evaluarlo. Ese es mi gran objetivo, evaluar esos proveedores. ¿Cuáles son las actividades que me llevan a cumplir el objetivo? Primero, caracterizarlos. Segundo, tengo que generar un formulario. Tercero, visitarlos. Cuarto, ¿sí? Yo empiezo a derivar una serie de actividades. Pero ojo, solamente estamos planeando, no nos hemos movido del escritorio. Estamos solamente mapeando esas actividades que hacen parte de ese objetivo y que me van a llevar a qué? A cumplirlo. Pero si yo no derivo las actividades del objetivo, pues el objetivo se va a quedar trazado todo el año y no lo voy a hacer. Y en eso es que me ocupo. Ahora, esas actividades tienen que saber
¿Qué recursos necesito? Necesito recurso humano, tecnológico, necesito dinero, ¿sí? Capital de trabajo, necesito conocimiento. Es importante, entonces empezamos a identificar en esas actividades qué es lo que yo necesito, con qué, ¿sí? Voy a hacer esa identificación. Obviamente determino las políticas, que es el alcance. Recuerden que la política es el alcance, es cuáles son mis condiciones, y determino las estrategias y los presupuestos. Esto se pone bonito aquí, ¿sí? Porque al que le gusta el proceso administrativo, no hay nada más maravilloso que tener unos objetivos claros, con unas actividades muy demarcadas, sabiendo qué necesita, cómo lo va a hacer y sobre todo cuánto le va a costar. Y no me he movido del escritorio. Probablemente todo lo he hecho desde mi escritorio. ¿Por qué? Porque estoy todavía en el ejercicio de la planeación. ¿Para qué? Para poder pasar a la segunda fase, que es la organización, donde ya tengo el equipo y le digo, venga equipo, estas son las tareas, estos son los roles que va a cumplir cada uno, ¿sí? ¿Quién va a depender de quién? ¿Quién le remite a quién? ¿Para qué? Para poder ahora sí dirigir todo eso que hemos planeado y poner en funcionamiento y activar todo esto. Obviamente, en el ciclo lo debemos cerrar ¿con qué? Con el control, porque entonces si nosotros no controlamos, pues lo que pasa estará bien y lo que deje de pasar también, ¿sí? El control es fundamental dentro del ciclo o las etapas del proceso administrativo, porque al final son las que nos evalúan si nosotros estamos haciendo las cosas en la medida en que hemos proyectado. Y aquí es donde nacen los indicadores, esos indicadores de gestión que son nuestro tablero para poder funcionar, para poder manejar, para poder, el verbo que ustedes quieran colocar aquí. Pero son los que me ayudan, ahí sí, a generar acciones que me lleven a estar cada día un poco más fortalecidos. Ah, ¿y todo hace parte del fortalecimiento empresarial? Sí, señores. Todo esto hace parte del fortalecimiento empresarial. No existe una fórmula mágica. La fórmula mágica está en el conocimiento y cómo el conocimiento yo lo aplico a mi empresa. ¿Que no lo puedo aplicar todo de la noche a la mañana? Correcto, pero sí lo puedo ir aplicando poco a poco. ¿Sí? Hay una frase muy linda que se la aprendí en algún momento a una persona, un orador argentino, y decía, uno no se come la vaca en una sola sentada, uno se come la vaca por pedacitos. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos que esto es una serie de actividades, sí, muchísimas, pero que nos van a llevar a tener un mejor resultado. ¿En dónde? En nuestra empresa. Como les decía, es un ciclo. Yo planeo, organizo, dirección y controlo. Yo planeo, organizo, dirección y controlo. Probablemente más permanente de lo que sea, de lo que pueda ser para una gran empresa. Sin embargo, las grandes empresas, así lo veamos, la mayoría hacen sus ejercicios de planeación previo inicio del año, ¿sí? Porque la planeación no se hace en enero, la planeación se hace entre octubre, noviembre y diciembre del año siguiente, para tener claro en enero cómo es que arranco, ¿sí? Y teniendo en cuenta este trazo, esto se vuelve repetitivo. Así como me estoy volviendo yo en este instante, porque van a decir, esta señora sí que repite lo mismo, porque es que aquí es donde están los cambios, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo claridad en esto, pues ustedes han escuchado, y la mayoría de los que están aquí conectados, de este concepto de planeación estratégica. Ah, es que ¿en dónde queda la planeación de la cual estábamos hablando y la planeación estratégica? Bueno, pues hay tipos de planeación, ¿sí? La planeación de que estábamos hablando ahora es una planeación más enfocada a los procesos en sí. Y aquí ya estamos hablando de estrategia. Aquí es donde ya ustedes, con toda la experiencia, con toda la acumulación de información que han ido registrando durante el ejercicio de sus modelos empresariales, dentro de sus trayectorias, empiezan a tener información que les permite hacer análisis. Miren, uno como empresario es una máquina de información diaria. Esa información
hay que depositarla en algún lugar, en un aplicativo, en una ayuda tecnológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resumen hace que yo tenga elementos que me permitan generar una estrategia en pro de mejora de las acciones y resultados de mi empresa. Se los digo de esta manera. Bien, entonces cuando hablamos de planeación estratégica, pues lo primero que hacemos es un diagnóstico. Ah, es que la planeación estratégica es para empresas que ya tienen un poco más de trayectoria. Sí, y yo les voy a hablar solamente de 4 elementos de la planeación estratégica porque es mucho más amplia, pero les he querido traer 4. 1, el diagnóstico. ¿Cómo estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué me afecta? ¿Qué no me afecta? ¿En qué soy fuerte y en qué soy débil? ¿O cuáles son mis oportunidades de mejora para que suene más bonito? Me voy por lo básico y me voy por lo sencillo. La matriz DOFA, FODA, bueno, ahora le han puesto muchos nombres, hay muchas metodologías con la que ustedes se sientan más cómodos. Yo solamente he querido recrear la más sencilla, la DOFA. Hay que hacer un diagnóstico permanente de nuestras empresas, de nuestro estado actual. ¿Para qué? Para poder trazar estrategias y que esas estrategias me permitan a mí cumplir con qué? Con los objetivos que hemos trazado. Tener esos indicadores que nos van ayudando a validar si vamos bien o vamos mal. Y por supuesto, esto tiene que ir apoyado en los 2 conceptos básicos que todo empresario debe tener absolutamente clara, declarado y trazado dentro de sus empresas. Su misión y su visión. ¿Qué soy y para dónde voy? Y aquí les voy a conectar con un concepto más, el propósito. Ese propósito está muy de moda, pero yo no quiero que se vuelva moda. Yo quiero que ese propósito por el cual ustedes conectaron en ese primer momento, lo evalúen con el propósito actual. ¿Por qué emprendieron? Porque están aquí. Es muy bonito el ejercicio. Entonces, cuando hacemos esta planeación estratégica o estos elementos que les he querido mencionar aquí, empezamos a encontrar respuestas, empezamos a encontrar acciones de mejora, empezamos a encontrar caminos que nos van permitiendo a nosotros fortalecernos. ¿Qué debemos alcanzar y cómo lo vamos a lograr? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Miren, yo les voy a traer el caso, esto es caso de la vida real, una empresaria de Cali se conectó con una de las empresas con las cuales son operadores de emprendimiento acá en la ciudad y me contactaron porque ella necesitaba, digamos que su dolor estaba representado en que no sabía por dónde empezar a contratar, porque se sentía un poco ya saturada en su ejercicio del sector de la moda. Sin embargo, cuando me siento con ella en el primer momento, ella quiere respuestas inmediatas. Es una mujer, ya se dieron cuenta. Segunda reunión. Esa segunda reunión más aterrizado, empezamos haciendo un diagnóstico y llevándola al ejercicio de qué es lo que ella está haciendo bien y qué no. Tercera reunión, no se ha podido dar. ¿Y saben por qué no se ha podido dar esa tercera reunión? Porque es muy duro confrontar cuando yo quiero volar sin tener las alas puestas. Es complejo. Es complejo porque todos queremos volar, pero ojo, revisemos si tenemos la izquierda y la derecha puestas, ¿sí? ¿Por qué y a dónde quiero llevarlos? Cuando yo le entrego el ejercicio a ella de empezar a generar un plan de acción de acuerdo a los hallazgos de su diagnóstico, ahí quedó. Porque está muy ocupada haciendo. ¿Qué va a pasar con ella? No sabemos. ¿Sí? Probablemente tenga mucha suerte en su ejercicio empresarial, pero la suerte no siempre nos acompaña, nos tiene que acompañar el método, la forma. Y es aquí donde nosotros hacemos la diferencia, es aterrizando estos conceptos en lo que nosotros hacemos en el día a día. Obviamente estoy detrás de ella porque no quiero dejarla así, pero uno llega hasta donde puede llegar como esa persona guía. Yo quiero que eso no les pase a ustedes, ¿sí? Yo quiero que ustedes sigan con esas ganas de llevar nuevos métodos, pero sobre todo de aplicarlos. Miren, yo les puedo decir esto, no hay mejor herramienta que le puedan a uno entregar
que la que uno está dispuesto a usar. Sea una hoja de Excel, ¿sí? Sea un Word, sea un cuaderno, sea una libreta. Pero si usted la usa, probablemente tenga resultados. Si no la utiliza, pues no podemos esperar lo que no hemos pedido. ¿Bien? Entonces, hasta aquí hemos hecho una reflexión sumamente interesante. Claro que sí, Alejandro, con mucho gusto ahora te los paso. Piénsenlo, piénsenlo porque aquí empezamos a generar, y yo sé que muchos tienen ese cuaderno o esa libreta o esa hoja rayadas en muchas reflexiones, y los que no, vayan preguntándose por qué no está rayada. Es importante también, después de que hacemos esta evaluación, pues saber cuál es nuestra estructura organizacional. Aquí está esto muy frío, dando una definición y una finalidad, pero la estructura organizacional finalmente lo que define es cómo nosotros estamos organizados, cómo está mi equipo de trabajo organizado, cuáles son los roles que están jugando y cuáles son esos niveles de autoridad. Recuerden que uno primero define la estructura organizacional, es decir, si es lineal, si es matricial, ¿qué es eso? Ah, bueno, es que la autoridad recae sobre una sola persona. Esa es la lineal. Típica, 95% de las empresas en Colombia tienen esa estructura organizacional. Hay una persona que es la que lidera y ese líder tiene debajo de él sus personitas o sus trabajadores que apoyan su labor. La matricial es cuando ya tenemos departamentos ya establecidos y responsables por cada uno de esos departamentos. Y la última que me gusta mencionar, porque hay muchas más, pero no los voy a enredar con más conocimiento, está el outsourcing. ¿Cuál es el outsourcing? Aquella que trabaja tercerizando productos o procesos, sobre todo procesos, o actividades propias de la operación. Entonces, ahí es cuando yo no tengo el taller entero, pero tengo a alguien que tiene el taller y me suple mi necesidad. Ahí tenemos que definir nosotros cómo estamos trabajando y a partir de allí, ahí sí dibujamos nuestro organigrama. Antes no lo podemos hacer, pero la mayoría dibujamos el organigrama sin definir la estructura organizacional. Obvio, no estamos obligados a saberlos, pero a partir de este momento sí. Revisen cómo está su estructura organizacional, con cuál se identifican, porque esto es parte fundamental de los resultados. Nada hacemos trayendo un programa de fortalecimiento empresarial cuando no sabemos cómo estamos organizados. Punto súper importante para todos, ¿sí? ¿Qué rol tengo? ¿Qué rol manejo? Miren, en esto fallan mucho los empresarios, pero muchísimo. Hace poco también, y voy a traer otra experiencia de la vida real, me entrevistaba con un empresario con mucha proyección y me explicaba un poco su modelo de negocio. Sí, claro, posibilidades de crecimiento, todas. 5 personas a cargo. Pero eso era quién manda a quién. Cuando yo le pregunté por los roles y cómo estaba su estructura organizacional, prácticamente la explicación dada fue que los trabajadores eran los que marcaban la pauta para el trabajo de los gerentes. O sea, nunca entendí. Realmente fue un concepto bastante ambiguo, raro, eh, pero fue de ese tamaño. Entonces, cuando uno empieza a tratar de explicarle a las personas que hay un orden, que existe un orden dentro de una estructura de empresa, pues no es tan fácil, porque ya vienen muchos vicios, ¿sí? Ya vienen muchas prácticas que no son tan positivas para el resultado. Entonces, tratar de organizarlos no es tan sencillo. Aquí toca hacer un tema de inmersión, de cambio de chip, de entender que si el empleado no está funcionando, pues probablemente es que me va a tocar cambiarlo, capacitarlo, ¿sí? Entonces aquí empieza Jesús, era una empresa, y voy a decir el sector, de enseñanza de conducción, ¿sí? Ellos estaban específicamente, es eso, es una escuela de conducción donde no se sabe quién es quién. Y es muy triste porque sus ventas son importantes, ¿sí? Y sus ventas mensuales son importantes. Y si las acumulamos anual, pues estamos hablando de una cifra relevante. Son casi 150 millones de pesos anuales. Y dice uno, pero ¿cómo así la gente se dedica tanto a este tema? Pues sí,
porque tienen un portafolio muy interesante, muy bien hecho, pero dentro su estructura todavía es caótica. ¿Por qué? Porque no han dado ese paso, ¿sí? No han dado todavía ese paso a organizarme, querer organizarme. Por aquí dice Manuel, ¿qué opinas de la apreciación que dice? Vamos a ver qué dice. Porque el resultado depende de cómo yo también vaya trazando el camino. No podemos pedir unos resultados óptimos y querer ser las mejores empresas cuando no nos hemos ocupado en el día a día de a veces actividades muy pequeñas, pero que son contundentes a la hora de recoger esa cosecha. ¿Bien? Dice Manuel, esa es la diferencia entre, perdón, Jesús dice, esa es la diferencia entre el negocio y una empresa. Sí, Jesús, es cuando ya tomamos la decisión. Y Manuel nos dice, hay una apreciación que dice, si contratas las personas para decirles qué hacer, estás contratando a las personas equivocadas. Yo soy de las personas que creen, porque esto es un tema de convicción, que uno tiene que contratar personas que le sumen, que traigan conocimiento, que traigan experiencia, ¿sí? Obviamente tengo que guiarlas dentro de lo que yo busco como resultado y va un poco lo que hemos hablado hasta el momento. Yo las tengo que enfocar en mi cultura organizacional, yo las tengo que enfocar en lo que yo quiero tener como empresa, cuáles son los objetivos que vamos a cumplir, porque de lo contrario se nos pueden desbocar literalmente. Entonces, yo sí soy de la política de traer personas que definitivamente me reten, me sumen, antes que tener que estar educando de cero, ¿sí? Probablemente otros le apuesten a la educación desde cero. También lo he hecho y se los digo que lo he hecho. Y es grato hacerlo porque al final eso termina llenándoles el corazón a uno y diciendo, bueno, le estoy entregando al mundo una personita preparada, pero me costó. Así que eso depende del momento en el que nos encontremos. Ahí yo pienso que es un poco eso. Y eso lo hago desde una apreciación muy personal y obviamente de la experiencia, no solo de ver, sino de vivir el mundo empresarial. ¿Sí? Hay empresas muy pequeñas y a veces contratan personas muy equivocadas, con caminos muy distantes. A mí me dicen, Lucía, ¿cómo contratar a las personas que verdaderamente, no sé, que pueda hablar, que me pueda compartir con ellas, que no tenga que pedirles permiso para hablar? Porque esto pasa, ¿no? A veces los trabajadores terminan mandando a sus cabezas o a las personas que los direccionan. Y pienso que la conexión está en los valores. ¿Qué valores tiene mi empresa? ¿Qué valores tiene mi equipo? ¿Y qué valores son los que estoy buscando? Recuerden que cuando uno hace la contratación de personal, me cambié de diapositiva, para suplir estos roles, ¿sí? Dentro de estos organigramas, pues lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Es crear el perfil del cargo, es saber qué conocimientos, qué destrezas, qué habilidades debe tener esa persona que yo estoy contratando. No se trata de contratar por contratar, se trata de contratar personas que me sumen, que me ayuden. ¿Y que nos podemos equivocar? Claro que nos vamos a equivocar, porque es parte del aprendizaje, es parte del proceso. Dice Mauricio por acá, muchas gracias Lucía por compartir tu conocimiento. ¿Qué es diferente cuando tu negocio es el conocimiento y se vende virtualmente con un mercado? ¿Qué es diferente cuando tu negocio es el conocimiento y se vende virtualmente con un mercado en otros países? No entiendo muy bien la pregunta, Mauricio. Si quieres, abre el micrófono. Hola, Lucía. Mauricio, muy buenos días. ¿cómo estás? Bueno, quería aprovechar tu conocimiento para hablar de proyectos virtuales, sí, con mercados virtuales, como puede ser una plataforma de educación virtual. Sí. Donde pues no va a haber un producto tangible, no va a haber un servicio tangible como el que puede tener un banco o una mutual, sino realmente la base del negocio es el conocimiento. ¿Qué nos aconsejarías en esos casos, Lucía?
Para específicamente la estructura o el fortalecimiento. Para el fortalecimiento del negocio, que Okay. pues obviamente puede estar uno pues con la estructura de lo que implica el servicio, todo eso, pero eso es nuevo, o sea, uno ve que esto está muy difundido en los Estados Unidos y en Europa, pero en Colombia no somos buenos para hacer este estilo de negocios virtuales. Seguimos pensando muy localmente, pensamos en Bogotá o donde estamos, pero en cambio aquí uno dice, no, yo puedo tener clientes en El Salvador o Puerto Rico o en Texas que hablen español. Ajá, correcto, perfecto. ¿Cómo Mauricio. verías tú un negocio así? Para un tema de fortalecimiento empresarial, ya en términos, digamos que la temática que hemos hablado hasta aquí, obviamente es aplicable en cualquier modelo empresarial, sea tradicional, sea digital, tecnológico, definitivamente esto es transversal a cualquier tipo de empresa. Cuando hablamos específicamente ya de un mercado virtual, obviamente detrás, y aquí, perdón, me voy a adelantar un segundo a esta diapositiva, ¿sí? Es cuando tenemos que mapear nuestros procesos. ¿Por qué? Porque la parte virtual, digamos que es mi canal de venta, ¿sí? Es mi canal en donde yo estoy operando. Puede ser un poco la venta y la operación va a estar allí mezcladas, pero detrás, es decir, lo que hay atrás en la parte ya netamente en la producción, es allí en donde yo debo fortalecerme realmente como empresa, ¿sí? Es allí en donde yo debo tener claro hacia dónde voy, cómo lo quiero proyectar. Para mí la contundencia está en el equipo, en la forma en cómo yo a través de mis 4 áreas funcionales dispongo del saber de cada uno. ¿Para qué? Para poder penetrar mercados internacionales. Yo soy una convencida que nosotros no vendemos el saber que tenemos hacia otros países, es porque no lo queremos hacer, porque no hemos querido explorar, pero realmente ya eso es un modelo de expansión. Cuando ya dices, ok, yo ya vendí aquí, yo ya probé aquí mi modelo, yo quiero volar hacia afuera, ¿cierto? Volar hacia afuera es llevar mi conocimiento, mi plataforma en otros países. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál va a ser el objetivo? Y a partir del objetivo empiezo a desarrollar las actividades, ¿sí? Para mí es fundamental tener esa columna vertebral que me va a permitir a mí trazar las estrategias de penetrar mercados. Perú, Costa Rica, Bolivia. Miren, todo esto que estamos haciendo aquí, mejor dicho, son 10 años adelante de lo que estos países pueden estar haciendo por nosotros. ¿De acuerdo? Correcto. Manuel dice, yo también estoy muy conectada con lo de Manuel porque tuve la oportunidad de conocer la plataforma Hotmart, que es una plataforma de negocios y es una apuesta millonaria. Así es, que es un nicho de conocimiento virtual. Miren, yo les voy a contar esto, es un poco de mi experiencia personal. Hace unos años atrás, más o menos yo creería que ya van a ser unos 10, 9 años, me senté con un par de personas para decirles que armáramos el YouTube del emprendimiento. Fue una visión que tuve en ese momento y es prácticamente lo que son ahora las plataformas de aprendizaje. Y en ese momento nadie me copió la idea. Y lo que me dijeron es, Lucía, estás loca, ¿sí? Esa locura es lo que se considera cuando ustedes tienen ideas diferentes. Desafortunadamente me dejé llevar por eso, si no, mejor dicho, sería la dueña de Hotmart. Pero es tener esa claridad, qué es lo que queremos lograr, hacia dónde vamos. Y teniendo en cuenta esto, cómo me puedo fortalecer a nivel interno para poderlo sacar y explorar. Es más o menos, creo que es el camino, no sé si el camino de la pregunta, Mauricio. Eh, Dime si es por ahí. Sí, definitivamente sí, Lucía. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, con todo gusto. Porque esto que estamos hablando es lo que me da a mí el piso para poder diseñar mis estrategias, sean las que sean, y el mercado que sea. Correcto. La globalización y el marketing digital permite llegar donde quieres y a donde no también, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es armar muy bien nuestra estructura base, ¿sí? Para poder llegar, ahí sí, como dice Vox,
el famoso box, al infinito y más allá. Es que los límites están en nosotros, en nuestras actividades del día a día. Realmente nosotros somos expandibles cuando lo queramos y como lo queramos, a través de estos nuevos métodos que salieron y los que vienen, ¿sí? Hace unos años asistí a una charla y nos decían, es que ya la búsqueda escrita en Google no va a existir y cada vez Google nos va llevando un poco más a hacerlo de manera ¿qué? Verbal. Muchos decimos hola Google, o muchos tenemos Alexa, otros sí, o sea, esos dispositivos son ¿cómo? Son verbales, porque ya no vamos a tener estos dispositivos para escritura, ya todo va a ser como los supersónicos, ¿de acuerdo? Entonces, pero si yo no preparo mi estructura interna, pues hacia afuera, ¿qué voy a tener? Caos. Y de nada me servirá vender en Bolivia, Perú, Costa Rica, Panamá, no sé, si yo no estoy organizado a nivel interno. Si yo no me organizo internamente, puede hacer lo que haga, no va a tener frutos como los que nosotros queremos. Organicémonos, pongámonos metas claras. Miren, algo muy importante de las metas y de los objetivos, que sean realizables. A veces nos ponemos las metas muy largas, muy extensas, por eso a veces los objetivos no se cumplen, porque definitivamente están fuera de mi talla, están fuera de mi alcance. Objetivos pequeños, meta cumplida. Objetivo mediano, me esfuerzo un poco más. Y el objetivo muy grande, lo que puede producir es simplemente que me desmotive. Tengan mucho cuidado con el trazo de los objetivos. ¿De acuerdo? Entonces ya continuando y para cerrar un poco ya el tema, lo último que nos queda y que va a conectar mucho con la pregunta de Mauricio es nosotros cómo estamos trabajando nuestros procesos, porque aquí es donde más nos podemos fortalecer. Primero, ¿tenemos los procesos identificados? Si tenemos los procesos identificados, felicitaciones. ¿Ya los clasificamos? Recuerden que los procesos los clasificamos en 3 líneas, los estratégicos, operativos y de soporte, o también los podemos llamar de dirección, misionales y de apoyo. De lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿esos procesos están identificados? El hecho de estar aquí sentados en esta charla, ustedes, señores empresarios, ¿eso hace parte de qué? De un proceso estratégico. ¿Por qué? Porque ustedes se están alimentando de información para poder llevar a sus empresas esa planeación, para poder llevar estas acciones de mejora y este fortalecimiento empresarial. Eso es netamente estratégico. Voy a usar un ejemplo con mucho respeto. Yo no mando al mensajero de mi empresa a la charla porque imagínense el impacto que va a tener. ¿Sí? Esto lo hago con mucho respeto. Pero es que cada cosa en su lugar. O yo no mando a mi hijo o a mi esposo para que tome la charla y que después me cuente, porque no tiene lógica. Yo estoy aquí como empresario porque estoy dedicándole un tiempo a mis procesos estratégicos. Porque en la estrategia y en estos primeros es donde yo determino esos objetivos, esas políticas, esos presupuestos. Es donde yo, digamos que no cumplo, es donde yo me ocupo en esas acciones de mejoramiento. Y esto es fundamental para cualquier empresario. Posterior a ello, están los procesos operativos. ¿Sí? Esos procesos operativos, como lo vimos en las primeras diapositivas, son los que se encargan netamente de la operación. Ah, es que yo lo que hago es que yo vendo servicios, entonces tengo alistamiento de servicios, tengo el servicio en sí. Esos son procesos netamente operativos que están muy ligados a temas de costos, ¿sí? Y por último, están los de soporte, que sería, con el ejemplo de Mauricio, con todo respeto, de mi espacio en donde yo le estoy entregando el conocimiento a muchas personas y no tenga un área de soporte. ¿Ustedes se imaginan? ¿Qué pasaría si se cae la plataforma? Sería un desastre. Por ende, yo tengo que tener a alguien, si mi plataforma promete 24/7,
tengo que tener a alguien disponible 24/7. Y no solamente a uno, debo tener un backup, un respaldo. ¿Qué tal que esa persona se enferme? No sabemos, ¿sí? Entonces, aquí en las de soporte, en estos procesos de soporte, son los que tenemos que involucrar a esos que nos ayudan, esos procesos que nos ayudan a cumplir con los estratégicos y con los operativos. Miren, si uno verdaderamente quiere empezar a fortalecer su modelo empresarial, empiece por sus procesos. Si no los tienen mapeados, primer tarea. Y miren que es la última diapositiva. Primer tarea, identifico mis procesos. Pero yo no les puedo hablar a ustedes de procesos hasta no haber recorrido todo el camino que hemos recorrido. ¿Sí? Una cosa nos va llevando a la otra. Ahora bien, cuando ya llegamos aquí, hay unas reglas de oro para el fortalecimiento. Estas reglas de oro nacen de la experiencia. Esto no está en ningún libro. Esto nace de más de 10 años apoyando empresarios, emprendedores, ideas de negocio en todos sus niveles y en todos sus sectores. ¿Usted quiere fortalecerse? Primero, querer los cambios en el desarrollo de su empresa. Por ahí hay una frase que dice muy sabiamente, si usted no sabe, yo le enseño. Si usted no puede, yo le ayudo. Pero si usted no quiere, yo no puedo hacer nada. ¿De acuerdo? Lo primero es querer esos cambios, porque todo me va a traer cambio. Y hay muchas personas que son renuentes al cambio. Pero queremos resultados distintos y no asumimos el cambio. Pensar colaborativamente. Esto ya lo hablamos hace un ratito, ¿sí? Si nosotros no pensamos de manera colaborativa, si nosotros no buscamos la forma de impactarnos, de asociarnos, de unirnos, pues sí, vamos a seguir en el caminar. Pero si nosotros nos unimos esfuerzos, vamos a ser mucho más poderosos. Y esto se los digo con todo el conocimiento y sobre todo la experiencia vivida. ¿Sí? Ese tema de no me mires, no me copies, mandado a recoger. Hoy día, ustedes lo saben más que nadie, que nos asociamos, nos unimos para ser ¿qué? Más fuertes. Tercero, identificar el impacto de mi empresa, muy de la mano de la identificación de los grupos de interés o stakeholders. ¿Cómo está impactando mi empresa a todos esos grupos? Y esto jamás lo olviden, no solo en lo económico, sino en lo social y en lo ambiental. Y en lo social no nos podemos quedar en el cliché de decir estoy generando empleo y estoy pagándole a mis empleados todo lo de ley. Ahí no hay nada adicional. Ahí solamente hay un cumplimiento a una norma. ¿Sí? Si usted contrata a alguien es porque le tiene que pagar todo, lo que exige la ley. Así que, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Tengo programas de inclusión en mi empresa? ¿Estoy contratando población vulnerable? ¿Sí? Estoy contratando personas con, digamos que con alguna dificultad en sus temas de movilidad. Le estoy facilitando a mis colaboradores o trabajadores que no se desplacen hacia la empresa todos los días, que lo hagan semipresencial, que también podemos trabajar virtual. Y en lo ambiental, también apoyo cuando no los hago venir a la empresa. Menos uso de gasolina, menos transporte. Les estoy incentivando el uso de la bicicleta. Disminuyo los archivos que tengo guardados en mi computador para disminuir la carga en la nube. ¿Lo estoy haciendo? Eso es un mensaje poderoso. Y en eso tenemos que pensar, porque ahí dejamos de pensar en nosotros mismos y pensamos en todos. Recuerde que las empresas que estamos haciendo y las que tenemos tienen que ser para construir un mundo mejor, empresas para un mundo mejor. Que estamos en un caos en este momento y muchos dirán, no, eso no me compete, a todos nos compete. Y cada uno en su pequeño aporte va a sumar. Cuarto, tener claros los objetivos. Creo que aquí no voy a decirles más porque ya es suficiente. Ya saben lo importante, ¿sí? Quinto,
Utilizar herramientas tecnológicas que faciliten el análisis de los resultados de las actividades diarias de las empresas. Llega un punto en las empresas que definitivamente necesitamos ayuda tecnológica. ¿Por qué? Porque ya no somos capaces con tanta información. No nos neguemos a ello, ¿sí? Si hay que pagar, hay que pagar. ¿Queremos resultados mejores? ¿Queremos estar más fuertes? Ahí hay una regla de oro. Y por último, que no es la menos importante, sino todo lo contrario, innovar y siempre innovar. ¿En qué? En todo, en mi producto, en mi servicio, en mi forma de hacer las cosas, en la operación de mi empresa. La innovación hace parte de toda la empresa, es De toda la empresa. transversal a las actividades que se desarrollan. Ayer vino una vieja y me dijo, Bien, entonces yo les estoy regalando hoy estas reglas de oro. Espero que se las lleven con ustedes, evalúen cuáles les sirven, cuáles definitivamente no, cuáles pueden adoptar y cuáles hay que empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Y por último, empieza y haz que suceda. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a dejar este espacio que nos queda, que más o menos son 13 minutitos, para que conversemos y me cuenten experiencias. Bueno, muchas gracias, doctora Lucía del Pilar, por compartir sus conocimientos y experiencia en este campo. Y nos ha hecho, como usted misma lo ha dicho, un repaso sobre Henry Fayol y toda su teoría, que todavía está vigente, a pesar de que fue expuesta en 1900. Entonces, esas son las cosas que uno no toma conciencia a veces, de que el conocimiento está ahí desde hace mucho tiempo, pero hay que saberlo tomar, aplicar y sobre todo repetir. Yo soy muy de su línea de que las cosas, para que realmente se apropien, hay que repetirlas. Y entre más se repiten, más se hacen como del ser, como del saber hacer, del hacer y del proyectar. Y todo es una práctica, ¿no? Entonces, está abierto el micrófono para preguntas, inquietudes, comentarios. Por favor. Por el chat estuvieron muy activos. Entonces ahora hagámoslo de viva voz. Ahora nosotros venimos hablando que la tecnología lo está cambiando todo. Está dejando obsoletas muchas cosas. Pero va uno a ver y no hay tal. Es, por ejemplo, ahora se dice que los libros ya se terminaron, que el libro físico ya no cuenta, que la lectura ahora es por internet, la lectura es digital, pero resulta que va uno a ver y las librerías se están vendiendo, no en la misma proporción a como lo hacían anteriormente, pero están vendiendo. Hay innovación en las publicaciones. Tenemos aquí algunos personajes que trabajan el tema de editar nuevas cosas, nuevos proyectos editoriales de otra manera, y eso es importante, es útil. Ahí, en eso es que consiste la innovación, pero el proceso administrativo, el trazar una estrategia, el seguir la estrategia, es muy importante y es clave para que los negocios puedan prosperar, así sean estos digitales, físicos, presenciales, remotos o mixtos, que es ahí donde está la habilidad de aplicar la innovación y la generación de nuevos procesos. Bien, por el chat nos están comentando. Excelente conferencia, gran cantidad de conocimiento, muy valioso, gracias. Manuel Rojas
Pregunta, ¿SOMEC tiene base de datos de los empresarios por nicho comercial para alianzas estratégicas? Manuel, precisamente estamos construyendo este proceso con la participación de las personas que realmente tienen interés. Porque resulta que nosotros tenemos 5.100 asociados y hay una buena cantidad de empresarios y de emprendedores, pero no se han interesado, sino que estamos despertando a través de este proceso de los webinars, de los Café Emprender, de las redes empresariales, esta actividad. Ahí Juan Pablo nos va a ubicar en el chat nuevamente el link del formulario para que se inscriban en las distintas redes. Y el interés de estas redes es que los integrantes sean los propios dinamizadores de cada uno de estos procesos. Mel Bayanet dice gracias a SOMEC por la invitación. Ana Lucía, muchas gracias por la conferencia. Manuel Rojas Góngora nos da su nombre completo. Y el ingeniero Jaime Fernando ha solicitado el uso de la palabra, por favor. Gracias, doctor Carlos Julio. Bueno, primero felicitar a la doctora Lucía. Aprendí mucho, muchas gracias, en verdad. Y quisiera preguntarle qué ventajas tiene de que yo me constituya como empresa de beneficio e interés común o colectivo. Bueno, Jaime, ese es un tema muy hermoso. Yo tengo que decirlo que eso está en mi corazón. Realmente las empresas BIC, que define lo que dice don Jaime, que son las empresas de beneficio e interés colectivo, nacen porque necesitamos dar una mirada más consciente a lo que estamos haciendo. Por eso ustedes escucharon en mi conferencia mucho el tema del impacto, no solo en lo económico, sino en lo social y en lo ambiental. Es aquí en donde las empresas dejan de pensar tanto en esa parte económica, dejamos de ser tan tradicionales en esos modelos que durante muchos años, pues desde la revolución industrial vienen marcando, digamos que nuestro camino, y ahora empieza un modelo en donde nos hemos dado cuenta todo lo que ha pasado y todo lo que ocurre, toda la desigualdad. Esto va muy de la mano de los ODS también. ¿Por qué? Porque pues, estamos lamentablemente pasando por un momento crítico y lo venimos viviendo desde más o menos unos 10 años atrás, bastante fuerte, en donde la desigualdad la brecha cada vez está más grande, la pandemia hizo sus estragos, y entonces ahora nace un concepto de empresa BIC, para los que no la conocen, o empresa B también, es un modelo internacional, en donde miramos a nuestros trabajadores con otra mirada. Miramos no solamente que les estamos dando un empleo, sino que además de ello estamos cambiando sus vidas, las de sus familias, cómo nosotros estamos trayendo personas que no han tenido las oportunidades mínimas o condiciones mínimas y las acogemos, las llevamos a que también puedan tener otras opciones de vida. Es básicamente generar esa conciencia y ese beneficio de interés colectivo es justamente el mensaje que les doy dentro de las reglas de oro del fortalecimiento. Es qué estoy haciendo yo, o sea, cómo estoy impactándolo con las acciones que yo hago en mi día a día, ¿sí? Es que cómo mi modelo empresarial no solamente se enfoca en acumular en una cuenta y en tener utilidades y para los socios, no, aquí hay un poco más que le quiero entregar al mundo, ¿sí? Es llegarle no solamente en esa parte de resultado, sino de impacto, ¿sí? Cómo nosotros impactamos ahí. Y el beneficio, perdón, digamos que la forma en que nosotros podemos adoptar esta condición, pues es de manera voluntaria, ¿sí? Es una condición que se adopta, está regulada, digamos que regulada entre comillas, lo maneja Super Sociedades. Ahora lo estamos trabajando justamente en un programa en Cámara de Comercio que se llama Triple Impacto, porque estamos invitando a las empresas que tienen esas, digamos que esos visos
colaborativos, asociativos, de mayor impacto ambiental, que quieren involucrar personas vulnerables dentro de sus ejercicios, a que definitivamente pensemos colectivamente de esa manera, ¿sí? Eso es un movimiento que cada día está creciendo más, y pues justamente lo que busca a través de las dimensiones de modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales, que las empresas tomen conciencia e impacten no solo en lo económico, sino también en lo social y en lo ambiental. Básicamente ese es el mensaje que les quiero dejar con respecto a la pregunta de don Jaime. Es maravilloso cambiar ese chip, ¿sí? Porque realmente hay que hacer un cambio de chip. Esto no es para todas las empresas. Hay empresas que definitivamente no tienen la capacidad de pensar como piensan ustedes, ¿sí? Que piensan de manera asociativa. Aquí sí lo pensamos y eso es lo que empieza a marcar la diferencia en estas nuevas, digamos que generaciones que están entrando en el mundo ya a direccionar empresas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. A propósito de las empresas BIC, yo creo que las empresas de economía solidaria son manifestaciones muy cercanas a lo que son las BIC. En la definición de empresa de la Cámara de Comercio que usted nos trajo, yo le adicionaría los términos con ánimo de lucro o sin él. Es decir, hay empresas que son comunes y corrientes, empresas públicas o empresas privadas. Las públicas son sin ánimo de lucro, las privadas son con ánimo de lucro, pero también tenemos las empresas de economía solidaria, que son empresas, pero son sin ánimo de lucro. Y a veces se confunde el término no ánimo de lucro por ánimo de pérdida. Mucha gente cree que las entidades sin ánimo de lucro no buscan el bienestar, no buscan los excelentes resultados que deben tener porque son mal interpretadas. Y el no ánimo de lucro simplemente es la explicación de qué motiva a los iniciadores o formadores de la empresa. Cuando yo tengo 1.000 millones de pesos en el banco y quiero multiplicarlos, pues lo meto en alguna empresa, entonces mi ánimo de invertir esos 1.000 millones de pesos no es hacer beneficencia, es lucrarme, es multiplicar esos 1.000 millones de pesos. Pero si yo no tengo esos 1.000 millones de pesos, tengo algunos pesitos, pero tengo una serie de necesidades que ponerme a solucionarlas independientemente me saldría muy costoso y de pronto no alcanzaría o podría hacerlo. Entonces me uno con otras personas que piensan como yo, que tienen las necesidades similares a las mías, pero mi ánimo de montar una empresa no es el lucro. El ánimo es servirme, utilizar los servicios de la entidad para resolver mis necesidades. Entonces, esa diferencia de no ánimo de lucro es mal interpretada porque creen que las empresas que no tienen ánimo de lucro son de beneficencia o con ánimo de pérdida, son desorganizadas, son mal manejadas, etcétera. Ese concepto hay que cambiarlo y lo estamos cambiando. Así es, don Carlos. Y yo le sumaría también a esas grandes compañías que generan esos grandes capitales que son tan poderosas, esas son las que estamos detrás de ellas, porque tienen la capacidad de pensar distinto, tienen la forma o sea, tienen la caja, por decirlo ya muy financieramente, para pensar diferente, ¿sí? Y pensar ya, obviamente, de manera colectiva, que eso es realmente lo que nos mueve. Y este mundo, yo siempre, y en conversaciones que tenemos a través de las BIC, es que las empresas que nos hacemos BIC son las empresas que pensamos no solamente con el cerebro, ¿cierto? Y el ánimo de engordar esa cuenta, sino también de entregarle un poco de ese amor que nosotros tenemos y de ese conocimiento, de esas formas a los que menos lo pueden tener.
Entonces, no se trata de regalar nada, no se trata, esto no es gratuidad, estamos hablando es de trabajar en conjunto. Y eso es lo más bonito de esto. Es cómo yo, con mis acciones, puedo, en la medida de generar caja, impactar la sociedad y aparte de eso, tener en cuenta el medio ambiente. Son las tres. Aquí no excluye ninguna, pero ese es el gran reto. Muy bien. Bueno, aquí en el chat nos escriben que la doctora Lucía del Pilar, muchas gracias y mis mejores deseos para usted en sus gestiones. Igualmente, Soraya Escobar dice que para personas con discapacidad física, SOMEC tiene alguna empresa, asociación o emprendimiento, me interesa. Para todos les informo que próximamente haremos una actividad similar, un webinar, un café emprender, orientado precisamente a personas con discapacidad y cómo pueden hacer emprendimiento esas personas, porque hemos visto que hoy en día la discapacidad no es un impedimento para ser emprendedores, para ser empresarios, solamente necesita es una orientación, un apoyo y un ánimo que lo lleve a cristalizar su negocio. Ernesto Castro, por favor, un link para compartir la charla y volverla a escuchar. Muy interesante. Nosotros en las redes empresariales estamos estructurando la posibilidad de presentar un resumen de las conferencias o las charlas que vamos desarrollando para que nuestros empresarios y emprendedores las puedan ver en otro momento o volverlas a ver si le llama la atención en algún momento. Una persona también pide que si le pueden repetir el concepto de innovar, que le pareció muy valioso. No sé si la doctora Lucía lo quiere comentar nuevamente. Nos podría... aquí don Jesús dice que si podemos hacer una conferencia sobre este tipo de empresas BIC, posiblemente lo hagamos hacia adelante. Soraya dice totalmente de acuerdo con respecto a la propuesta de discapacidad. Muy bien. Bueno, doctora, no sé si tenga algún comentario adicional. No, realmente yo les agradezco de verdad el espacio. Qué rico poder compartir con ustedes esta información. Estas son charlas que debemos tener con más frecuencia. Siempre he dicho que el empresario está muy ocupado haciendo, y ustedes lo escucharon durante mi charla, pero pocas veces tenemos espacios para reflexionar. La reflexión y el discernimiento, el conocimiento es fundamental para cambiar las acciones y para tener los resultados. Muy bien, doctora Lucía, muchas gracias por su asistencia, por su participación, por su conferencia, y a todos los participantes. Melba, Janet, mucho gusto. Muchas gracias por compartir este espacio. Ahí en el chat, Juan Pablo ha incluido el formulario para que se inscriban los que aún no lo han hecho a las diferentes redes empresariales, y a través de este mecanismo iremos moviendo aquella propuesta de poder aliar estratégicamente a los empresarios y emprendedores de SOMEC, dependiendo los intereses y las proyecciones de cada uno. Estas redes precisamente lo que buscan es el intercambio de información, el fortalecimiento de algunas iniciativas y la búsqueda de nuevos caminos de innovación, pero dentro de los procesos que mandan la ciencia administrativa, la tecnología y las comunicaciones. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar y les deseamos muchos éxitos. En nombre del Consejo de Administración de la Cooperativa y del Comité de Fomento Empresarial, Emprendimiento e Innovación, les agradecemos su asistencia y les deseamos muchos éxitos. Feliz día a todos. Igualmente.